Y ahora es importante que conversemos con respecto a la clasificación de los materiales, dependiendo si se les hace posible conducir o no la electricidad. Como recordamos, que lo acabamos de ver hace muy poco, existe un mecanismo de transferencia de carga que se llama conducción, que es precisamente la transferencia de carga por contacto. Es decir, cuando pones un material al lado de otro, si uno tenía exceso de carga, puede transferirle o permitir el paso del otro. Y habíamos dicho, en este caso, que era carga del mismo signo. Bien, en atención a si puede o no puede hacerse la transferencia de carga en un material con este mecanismo de conducción, nosotros tendríamos que los materiales que sí pueden, obviamente, se van a llamar conductores. Es decir, los materiales que pueden transferir carga, nosotros decimos que conducen corriente eléctrica con facilidad, y precisamente entran en este grupo lo que son los metales. Sabemos que en este caso nuestras tecnologías actuales usan, por ejemplo, el cobre o el aluminio, y que eso se debe precisamente al enlace metálico. Naturalmente ellos son sólidos que en su interior son compactos, pero en sus núcleos atómicos tienen una carga que está rodeada por una densa nube de electrones. Ahora, los electrones que componen esta nube se encuentran desligados de los átomos, es decir, ellos tienen libertad de movimiento y se pueden mover con facilidad. Esa facilidad de movimiento es la razón por la cual los metales son buenos conductores, porque pueden transferir carga. Entonces, lo que se tiene es que, por ejemplo, en la red cristalina de los metales, los electrones pueden saltar de un átomo al otro. Eso obviamente no es tan sencillo, porque se requiere un aporte de energía, pero de cualquier manera, con respecto a otro tipo de materiales, se da con mucha facilidad, ya que el desplazamiento se da, por ejemplo, en la cercanía, por ejemplo, de un átomo con el otro, donde un átomo tenga la posibilidad de que encuentre un espacio vacío en la nube del vecino, pues entonces va a saltar hacia allá. El otro tipo de material que sería totalmente contrario es el material que comúnmente nosotros llamamos aislante eléctrico, pero que en física se le llama dieléctrico. Son materiales que no van a permitir la transferencia de carga por conducción, porque los electrones no van a tener esa capacidad de desplazarse, digamos, de un átomo al otro. Recordemos que todos los fenómenos de conducción eléctrica se dan en la capa que tiene que ver con los electrones. No, estos fenómenos no tienen que ver nada con los núcleos atómicos, sino que tienen que ver con los electrones. Y ahora esto se debe a que entre sí los enlaces que hay en este tipo de constituyentes están fuertemente ligados a los átomos. Entonces son, por ejemplo, enlaces atómicos que configuran la estructura interna. En consecuencia, los electrones no se pueden mover porque los electrones están ligados entre sí, probablemente están compartiendo en más de un átomo se comparte un electrón, por lo que fija la posición y no le permite moverse libremente a otro.
Por eso entonces el material se denomina aislante, ya que no existe, como quien dice, un camino libre para que un electrón se mueva de un átomo al otro. Y bueno, existe un material existen materiales que le denominamos semiconductores, porque ellos, dependiendo de la condición en la que se encuentren, se comportan algunas veces según la capacidad para transportar su energía, perdón, conducir o transferir carga. Nosotros diríamos, bueno, es conductor cuando le es fácil esa transferencia de carga, es aislante cuando es muy difícil que haya esa transferencia de carga, y entonces si yo voy a tener ahora características intermedias, entonces yo estoy hablando de que tengo un semiconductor. Ahora, ellos normalmente no dejan pasar o transferir carga, pero ¿qué ocurre? Si se les suministra una energía adicional a ese sistema, siempre proveniente del exterior, entonces ella podría iniciar una conducción. Bueno, este tipo de semiconductores es responsable de la gran explosión informática que vino desde la segunda mitad del siglo XX y que continúa. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la industria del silicio y del germanio. Inicialmente, ahora es silicio prácticamente todo, pero originalmente era germanio. Se dan porque hay dos tipos de semiconductores. Nosotros tenemos, por ejemplo, los intrínsecos, que es materiales que ellos de por sí presentan propiedades semiconductores. Y, por ejemplo, los hemos dicho ya, el silicio y el germanio. Ustedes ven, por ejemplo, que allá las grandes industrias de tecnología han creado un sitio que se llama Silicon Valley. O sea, porque se trabaja con el silicio. Ahora, ¿qué tipo de elemento es el silicio? Si nosotros lo vemos en la tabla periódica, es un elemento tetravalente, es decir, tiene 4 electrones como valencia, y entonces él tiene la posibilidad de que sus enlaces, como son covalentes, pueden compartir los electrones con los átomos vecinos. Ahora, el enlace covalente mantiene anclada a los electrones e impide su desplazamiento, por lo que no podrían conducir la transferencia de carga, no se podría dar, pero existen otros mecanismos y también pues al estar en la valencia 4, que es la mitad, digamos, de los electrones que puede tener un átomo, porque nosotros vemos que la última capa, que es cuando se llega a la condición de gas noble, tiene 8 electrones en la última capa. Entonces, al tener 4, podría comportarse de alguna manera como si los va a ceder los 4 o como si va a captar otros 4. Entonces está en una posición de actuar de dos maneras. Eso químicamente se llama el anfótero. Son elementos anfóteros. Y existe entonces también el semiconductor extrínseco. En este caso, los semiconductores intrínsecos, ya ellos tendrían pues una conductividad muy baja, por lo que hemos dicho del silicio y el germanio como elementos tetravalentes. Pero entonces, para aumentar esta semiconducción, se produce lo que se le llama un dopaje o, digamos, una inyección de algunos otros elementos que permitan una mejor conducción. A eso se le va a llamar entonces un semiconductor extrínseco, donde nosotros podremos conseguir que el material se convierta en conductor si le aportamos cargas eléctricas necesarias para conducir esa corriente eléctrica. Esto se logra entonces con lo que en castellano se llama impureza, pero en inglés se le dice
doping o dopaje en una forma de un barbarismo. En realidad se llaman impureza en el material mediante el proceso ese del dopado. Y en este caso entonces se daría la conducción por semiconducción extrínseca. Entonces estos son, digamos, los materiales clasificados a muy grosso modo. Obviamente la plata es un muy buen conductor, pero a nadie se le ocurriría, por ejemplo, tener hilos de conducción eléctrica en las calles de plata, porque si tienen los de cobre y hay vandalismo, yo no quiero imaginarme si fueran de oro o de plata. Entonces vamos ya al último tema, que tiene que ver con la carga y su cuantización, que es precisamente que tomemos en cuenta que el transporte de carga es transporte de masa, y vamos a estar viendo lo que es la relación carga-masa, que es muy importante en el análisis de la electrostática.